Hoy la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT nos platica sobre los temas de la economía informal y el trabajo decente. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT y presidente de la Secretaría de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Bien, licenciado, nos gustaría platicar de un tema que mucho se está hablando, ¿no? Como si fuera algo nuevo, no sé si es nuevo, sobre el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente y por qué se le está dando tanto difusión e interés a este tema? El trabajo decente, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo, y que es una definición que se ha venido adoptando también en México, es un trabajo que reúne 5 características. Por una parte, se habla de que sea un trabajo productivo y seguro. En segundo lugar, que haya un pleno respeto a los derechos laborales. Además, también que haya un ingreso digno, un ingreso suficiente para quien esté prestando este trabajo, y también que debe de haber protección, digamos, de seguridad social, protección social como se le llama. Y finalmente la quinta característica, que se debe permitir la organización de los trabajadores, es decir, la libertad sindical, y que se ejerza plenamente el derecho de asociación. Eso es lo que viene sosteniendo como trabajo digno la Organización Internacional del Trabajo, y creo que pues hasta el momento es el concepto más aproximadamente completo que se ha venido presentando hasta el momento. Se dice que pues este concepto todavía pues está en elaboración, pero hasta el momento estas son las 5 características que considera esta organización del trabajo internacional. Claro, licenciado, estos 5 puntos que usted acaba de mencionar, obviamente se cumplen siempre y cuando haya una representación sindical, porque ustedes sí, digamos que reúnen esos 5 puntos para el trabajo, ¿no? Efectivamente, bueno, un punto clave de este trabajo digno, pues es que haya un sindicato, que haya el derecho de libre organización, que se ejerza pues la posibilidad de que los trabajadores estén dentro de un sindicato. En donde no hay un sindicato, pues obviamente es difícil que se puedan cumplir los demás aspectos, porque no hay un mecanismo de defensa para los trabajadores. Claro, todo esto de la protección y seguridad social, el tripartismo, digamos, solamente lo tienen los trabajadores sindicalizados. Efectivamente, bueno, no tanto es así, porque por decir, hablamos de que ahorita en México hay alrededor de 22 millones de trabajadores asegurados en el Seguro Social, si hablamos del apartado A, y digamos que de esos 22 millones estaríamos hablando de que pues son alrededor de poco más de 4 millones los trabajadores sindicalizados. O sea que hablamos de cerca de 18 millones de trabajadores que tienen seguridad social, aunque no están sindicalizados. Entonces, podemos decir que parte de esto se viene cumpliendo, aunque no cabalmente, porque ya sabemos las deficiencias que hay dentro de la seguridad social, y eso pues ni los propios sindicatos que tienen agrupados a un porcentaje importante de trabajadores lo ha podido cambiar hasta el momento, porque pues no se ha ejercido los mecanismos de lucha y de hacer sentir el peso de esta fuerza organizada para que haya una auténtica seguridad social aquí en nuestro país. Claro, ustedes como confederación, ¿qué están haciendo para abatir un poco todo ese incremento de empleos informales que se está, pero súper saturando ahorita aquí en el país? Bueno, es difícil que nosotros como agrupación lo podamos resolver. Es bastante limitada esa posibilidad, porque estamos hablando de que la informalidad
en realidad pues es una responsabilidad que tiene el sistema económico vigente, junto con el gobierno que está al mando precisamente de este sistema socioeconómico vigente. Entonces, tanto el gobierno como las mismas empresas, pues los capitales, digamos que están inactivos, todo esto pues debería de estarse promoviendo programas pues que generen más empleos, que para que se acabe con esta informalidad. Realmente es bastante grave aquí en nuestro país porque hablamos de que hay en la informalidad alrededor de 36 millones de trabajadores. Del total de la población económicamente activa, que anda alrededor de los 60 millones de trabajadores, estamos hablando que más del 50% están en la informalidad, o sea, 36 millones. De qué hablamos entonces? ¿Cuáles son los trabajadores formales? Estamos alrededor de 24, 25 millones de trabajadores que están con un trabajo formal. Entonces, es la mayoría de la población la que está en esta situación y es precisamente donde no se cumple en lo absoluto ninguna o pocas de las características que tiene el trabajo decente. Allí no hay un salario seguro, allí no hay seguridad social, allí no hay sindicatos, ni se les permite la organización sindical ni la libre sindicalización, allí no hay el respeto a los derechos laborales. Entonces, estamos hablando de más de la mitad de la población de económicamente activa que está en esta situación, que es muy lamentable, y creo yo que quien tiene esta responsabilidad pues son el gobierno, las empresas, el sistema económico en su conjunto en el que estamos viviendo, que definitivamente se ve que es un problema que o no les interesa lo suficiente para que se generen los empleos necesarios o de plano no se tiene la capacidad para realizarlo y para que haya un empleo digno para todos los mexicanos. Claro, licenciado, no sé, le pregunto, por ejemplo, si un grupo de esos empleados informales se uniera y pidiera el apoyo de alguna organización sindical, ¿sí se les puede sindicalizar o no? Se les puede sindicalizar, o sea, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todo aquel trabajador que desea agruparse tiene la libertad de hacerlo y nosotros, digamos, como organización sindical, pues obviamente estamos en la obligación de proporcionarles el apoyo necesario para que se organicen y se sindicalicen. Claro que se puede. Todo trabajador asalariado en nuestro país que desea agruparse lo puede hacer. Se puede organizar y desde esa posición pues reclamar algunos de los derechos de los que habla el trabajo decente. Claro. Licenciado, otro de los grupos vulnerables, en este caso, ¿cómo se les van a proteger sus derechos? O sea, ¿cómo se les puede dar un trabajo decente si muchas empresas ni siquiera tienen las rampas para poder tener acceso a las personas con alguna discapacidad? Bueno, creo que ese es algo paulatino. Pienso yo que lo más importante es que el trabajador decida organizarse, que decida unirse, porque el trabajador solo no lo puede hacer, no puede reclamar ningún tipo de derechos porque de inmediato es sujeto de despido, es sujeto de represalias, es sujeto pues de presiones para que no esté exigiendo nada que disminuya las ganancias de las empresas. Entonces, por esa razón es importante que se organice y se sindicalice. Hay varias empresas que están en la informalidad o que tienen a sus trabajadores en la informalidad y que bien pueden generarles condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores, como la seguridad social, por ejemplo, pero no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores están desunidos y porque no hay una vigilancia adecuada de las instituciones del gobierno para que pues esto se cumpla por parte de algunas de estas empresas. Entonces, es una situación, creo yo, que mucho tiene que ver con la decisión de los trabajadores de agruparse, de organizarse y de defender lo que son los derechos establecidos en la propia Ley Federal del Trabajo y en la Constitución. Claro, licenciado, entonces sí se puede decir que trabajo decente es sinónimo de prosperidad. Si se cumpliera, sí. O sea, digamos que
Si no se cumple, pues allí está en el papel, pero en los hechos, pues no hay tal prosperidad mientras no se lleve a la práctica, mientras no se convierte en una realidad estos cinco puntos fundamentales. Aquí en el caso de México, si hablamos nosotros de la cuestión del salario, vemos que pues alrededor también de esta cantidad de trabajadores, de más del 50, o más bien alrededor de este, no sé, son más del 30%, más del 35% de trabajadores gana el salario mínimo, entonces, o menos. Entonces, esta situación, digamos, esta situación del salario, pues nos habla de un ingreso que no forma parte de este trabajo decente. Si hablamos de la seguridad social, no hay seguridad social. Si hablamos de los derechos sindicales, no hay autorización prácticamente en los hechos para que se aplique la libertad sindical de que hable el trabajo decente. Y bueno, ya no hablemos de la seguridad social ni tampoco pues de un trabajo productivo y seguro. Realmente esto no se puede dar cuando hay ingresos tan bajos y cuando no se tiene la libertad sindical, la libertad de organización que pregonan nuestras leyes. Claro, o sea que estamos en proceso de ese tal trabajo decente todavía, ¿verdad? Pues efectivamente, o sea, se está en ese proceso y yo creo que en la medida en que se pueda aplicar es cuando como podrá haber progreso de otra manera, ¿no? Mientras más trabajadores sigan arrojados a la informalidad, creo yo que vamos a seguir pues en una situación de atraso, de desarrollo de la pobreza en nuestro país, porque obviamente pues no bastan los apoyos monetarios, no son suficientes para sacar a la gente de la pobreza. Realmente lo que sí cuesta mucho trabajo y además también, o más esfuerzo, y además también lo que sí puede sacar a la gente de la pobreza es contar con un empleo digno que le permita tener estas 5 características de que nos habla el trabajo decente. Bien, licenciado, cambiando un poco de tema, al finalizar ya la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, se dice que la Secretaría del Trabajo va a continuar haciendo supervisiones en los centros laborales. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, hay algún programa que se estableció para este año de vigilancia de parte de la Secretaría del Trabajo. Si no recuerdo mal, en en el presupuesto de egresos de la Federación para 2023 se destinaron alrededor de 630 millones de pesos para que se desarrolle el trabajo decente y para también que se desarrolle lo de la vigilancia en algunas de varias de las empresas. Sin embargo, preocupa que ahora, de parte de la Secretaría, en lugar de incrementar drásticamente, sustancialmente el número de inspectores, ahora pues resulta que está autorizando que las propias empresas hagan sus informes sobre el cumplimiento en materia de seguridad e higiene o sobre el cumplimiento en materia de salud y de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Entonces, obviamente nosotros partimos de la idea de que mientras se deje esto en manos de las empresas, todas las empresas van a salir con calificación muy buena, muy alta, en cumplimiento de todas estas características que debe de cumplir el trabajo seguro, el trabajo, digamos, higiénico que deben tener los trabajadores. Entonces, me parece a mí que eh, debe reorientarse, desde mi punto de vista, la inspección en el trabajo para que haya un cumplimiento de las normas, tanto de los derechos laborales, lo que viene siendo las jornadas de trabajo, lo que viene siendo el pago de salarios, lo que vienen siendo las condiciones de seguridad e higiene, para que todo esto se pueda verdaderamente corregir y buscar que se aplique en la mayoría de las empresas. Si es necesaria, pues una acción de vigilancia en donde no se mezcle la corrupción, porque ese es otro problema, que lamentablemente en algunos de los inspectores que se tienen
prevalece el problema de la corrupción y muchas veces pues no hay esa vigilancia o ese cumplimiento del deber que tienen como funcionarios públicos. Y por esa razón también creo yo que pues no se va a avanzar mucho en estas condiciones, en este mejoramiento de las condiciones, mientras se siga simulando una inspección y por un lado escasa y por otro lado superficial, que es la que se viene realizando ahora, y menos si es que las cosas se dejan para que las empresas hagan su reporte. Eso definitivamente pues no va a ser algo que ayude mucho a la seguridad, a la higiene y al cumplimiento en general de las normas laborales para los trabajadores. Bien, licenciado, ahorita que ya está pues el periodo vacacional de los estudiantes, muchos de los padres también toman sus periodos. Dentro de las empresas que usted representa, ¿sí se está respetando la modificación a los periodos vacacionales? Sí, bueno, en todos los contratos que se han venido firmando, ahora ya con la actualización de esta reforma sobre las vacaciones, se está estableciendo que los trabajadores deben de gozar por el primer año 12 días y además también pues ya cada 2 años o cada año más bien ir incrementando 2 días más. O sea, primer año 12 días, segundo año 14 días, tercer año 16 días y así pues hasta llegar al quinto año, en donde a partir del cual tienen que ser cada 5 años el incremento en 2 días. Y en la medida de lo posible, pues está hablando con las empresas para que el goce de este derecho sea lo más continuo posible. La ley nos habla de que por lo menos 6 días deben de otorgarse continuos de las vacaciones, pero pues nosotros hemos planteado que en la medida de lo posible, pues no sean los 8, sino que sean, o que no sean los 6, sino que sean los 12 días de manera continua. Sin embargo, bueno, pues en esto pues se tendrá que haber ajustes para que efectivamente pues las empresas puedan cumplir con esta obligación, pero sobre todo que los trabajadores puedan gozar de este derecho plenamente. Bien, pues licenciado, para finalizar, a mí me gustaría que nos diera un panorama de realmente cómo está el sindicalismo mexicano en este momento. Creo que no podemos hablar del sindicalismo actual sin considerar la reforma a la ley que se dio en 2019, es decir, sin las modificaciones que hubo para la mayor participación de los trabajadores. Yo creo que esto es algo que ha sido muy positivo para los trabajadores porque les ha permitido conocer sus contratos colectivos y les ha permitido conocer también a sus dirigentes en aquellos casos donde no los conocían. Porque, bueno, hubo varias empresas, muchas empresas donde a los dirigentes ni los conocían. Entonces yo creo que en todos aquellos casos donde fueron legitimados los contratos, me parece a mí que se ha dado una situación sana en donde habrá una participación ya más directa de todos los trabajadores. Están los trabajadores abriendo los ojos y viendo que en varios lugares, allí donde ya no querían el sindicato que estaba vigente, se presentaron, digamos que se presentó la posibilidad de cambiar de sindicato. Al momento de que los trabajadores vieron que era posible con la legitimación cambiar de contrato, mejorar el contrato y cambiar de sindicato, varios trabajadores lo hicieron. Y muchos otros trabajadores pues se han sentido un poco engañados cuando algunos dirigentes les dijeron que pues, se trataba de simple papeleo, que en realidad no tenía mayor relevancia esta participación de los trabajadores, o en algunos de los casos. O también cuando les decían que iban a perder prestaciones si cambiaban de agrupación o si votaban por el no en el caso de las legitimaciones. Y bueno, varios trabajadores se han dado cuenta de que esto no era cierto, de que esto no era así. Y algunos dicen, bueno, ¿para qué nos engañan? ¿Para qué nos dicen mentiras? Que a final de cuentas, bueno, pues
vienen después otros procedimientos en donde tenemos que intervenir, y es cierto, los trabajadores van a poder intervenir en el futuro en las revisiones salariales y en las revisiones contractuales. Entonces, por un lado, yo veo que en el caso del sindicalismo mexicano esto ha sido algo positivo. Por otro lado, veo que ha sido un poco a medias este proceso de autentificación de los sindicatos, porque en muchos casos los trabajadores votaron engañados, ¿verdad? Votaron con versiones que no eran las auténticas, que no eran las reales, pero habrá momentos, habrá oportunidad que los mismos trabajadores, pues en aquellos casos donde sigan sin ser atendidos en sus demandas, pues van a poder también realizar los cambios que consideren necesarios. Por otro lado, yo creo que en general, pues es una sindicalización baja de 140,000 contratos que debieron haberse, o sea, en términos generales, que debieron haberse legitimado. Se legitimaron 17,500 al día en que se terminó el plazo de legitimación, o sea, el 1 de mayo. Todavía se han seguido legitimando algunos contratos y se habla de que pueda llegar a 20,000 de contratos legitimados. Esto nos habla de poco más de 4 millones de trabajadores, de toda la población económicamente activa. O sea que si hablamos de 60 millones de trabajadores, estamos hablando también, o sea, de gente que pertenece a la población económicamente activa. Estamos hablando que en el apartado A son poco más de 4 millones y en el apartado B pues alrededor de 2 millones. O sea, hablamos de alrededor, cuando mucho, de un 6% de trabajadores sindicalizados, ya en total a nivel nacional. Y esto indica que hace falta que los trabajadores tomen más conciencia de la necesidad de unirse, que entiendan que muchas de las condiciones en las que se encuentran son resultado de que no están agrupados, de que no están organizados, de que les hace falta unirse para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces, esta cuestión, pues, creo yo que sigue vigente y sigue pendiente. Es una cuestión que tienen que seguirla reflexionando los trabajadores y unirse con más determinación para poder lograr mejores condiciones de vida. Muy bien, pues licenciado, desafortunadamente ya sabe, el tiempo se va muy rápido, pero pues Sí, esperamos escucharlo pronto con otro de sus comentarios y puntos de vista de lo que realmente sucede en el ámbito sindical. Muchas pues, gracias. muchas gracias a usted y buena tarde.